pasos y el potencial de acción en las células. A continuación pasaremos a describir el potencial de acción en las células contráctiles miocárdicas. Como veremos, se van a describir en este potencial de acción 4 fases. Partiremos de la fase número 0 y es sumamente importante que quede claro los movimientos de iones responsables de cada una de las fases de este potencial de acción de las células contráctiles miocárdicas para que estemos en capacidad de establecer las diferencias con el potencial de acción en las células autorrítmicas. Comenzamos entonces con la fase 0 o fase de despolarización del potencial de acción de las células contráctiles miocárdicas. En las fibras ventriculares, auriculares y de Purkinje, el potencial de acción comienza con una fase de despolarización rápida denominada ascendente o fase 0. Al igual que ocurre en el nervio y en el músculo esquelético, la fase ascendente en este potencial de acción se debe al aumento transitorio en la conductancia al sodio producido por la apertura de las puertas de activación de los canales de sodio inducida por la onda de despolarización que se propaga en la célula contráctil, como ya mencionamos, a través de las uniones en hendidura. Entonces, cuando aumenta la conductancia al sodio, hay una corriente de entrada de este ion, es decir, un flujo de sodio hacia el interior celular que va a impulsar el potencial de membrana hacia el potencial de equilibrio para el sodio, que es de aproximadamente más 65 milivoltios. Sin embargo, el potencial de membrana no alcanza por completo este potencial de equilibrio de sodio, ya que, al igual que ocurre en el nervio, las puertas de inactivación de los canales de sodio se cierran en respuesta a la despolarización. De este modo, o esto significa que los canales de sodio se abren brevemente y a continuación se cierran. Ya en el punto más álgido, más alto de esa fase ascendente, el potencial de membrana está despolarizado hasta un valor de aproximadamente más 20 milivoltios, y esto es antes de que entonces los canales de sodio se cierren. Ahora pasamos a la fase 1 o fase de repolarización inicial. La fase 1 en las fibras ventriculares, auriculares y de Purkinje constituye un periodo de repolarización breve que sigue inmediatamente a la fase de ascenso, y es por esto que se le llama una fase de repolarización inicial. Esta fase se debe a una corriente de salida neta que a su vez tiene su origen, en primer lugar, a que las puertas de inactivación de los canales del sodio, como vimos, se cierran como respuesta a la despolarización. Entonces, cuando estas puertas se cierran, la conductancia al sodio disminuye y se detiene esa corriente de entrada al sodio. En segundo lugar, va a haber una corriente de salida de potasio desde el interior de la célula. Entonces, cuando los canales de sodio se cierran, la célula comienza con esta fase de repolarización inicial, que además va acompañada a una salida de potasio a través de esos canales que se encuentran abiertos. Como vimos, la fase de repolarización inicial es muy breve.
A continuación, el potencial de acción se aplana en una meseta como resultado de dos acontecimientos básicos y fundamentales, que son la disminución de la permeabilidad al potasio y el aumento de la permeabilidad al calcio. Entonces, los canales de calcio regulados por voltaje, activados por la despolarización, se han venido abriendo lentamente durante la fase 0 y 1. Ahora bien, cuando ellos finalmente se abren del todo, el calcio entra a la célula y al mismo tiempo algunos canales de potasio se cierran. Entonces esta combinación va a ser la responsable de que el potencial de acción en esta segunda fase se aplane y en una meseta. De allí, por supuesto, el nombre que se le da a esta fase. Entonces, durante esta meseta hay un periodo largo de unos 150 a 200 milisegundos en el que hay un potencial de membrana despolarizado relativamente estable, sobre todo en las fibras ventriculares y en las fibras de Purkinje, porque en las auriculares esta meseta, que también se describe, va a ser mucho más breve. Entonces, debemos recordar que para que el potencial de membrana sea estable, las corrientes que entren y que salgan deben ser iguales, de manera de que no haya un flujo de corriente neta a través de la membrana. Entonces, ¿cómo se alcanza este equilibrio en esta fase de meseta? Para que veamos ese aplanamiento del potencial de acción. Entonces, ¿cómo se produce? Porque va a haber un aumento en la conductancia del calcio, con lo que acabamos de mencionar. Como resultado, va a haber una corriente de entrada de iones de calcio y posteriormente, para equilibrar esta entrada, se da una corriente de salida de potasio. De este modo, entonces, durante la fase de meseta, la corriente de entrada de calcio va a estar equilibrada por una corriente de salida de potasio, de modo que la corriente neta va a ser nula y el potencial de membrana permanece así en un valor de despolarización estable, en la que vamos a tener una corriente de entrada de calcio con la misma magnitud que la corriente de salida de potasio, es decir, hay una estabilidad allí. Entonces la relevancia o importancia de la corriente de salida del calcio, se extiende más allá de los efectos que va a tener a nivel del potencial de membrana, ya que además esta entrada de calcio durante la meseta del potencial de acción va a iniciar la liberación de más calcio desde los depósitos intracelulares para lo que es el acoplamiento, excitación, contracción. Seguimos con la fase 3, que es la fase de repolarización rápida. La meseta termina entonces cuando los canales de calcio se cierran y la permeabilidad al potasio aumenta una vez más. Los canales de potasio responsables de esta fase van a ser similares a aquellos de la neurona, que son activados por la despolarización, pero que se abren lentamente. Cuando los canales de potasio tardío se abren, el potasio saldrá rápidamente, lo cual retorna la célula a su potencial de reposo, que será la fase 4 que veremos a continuación. Entonces, la repolarización comienza gradualmente al final de la fase 2 y es gradual porque fíjense que al final de esta fase 2 no hay un descenso recto, brusco, sino que comienza poco a poco una fase de descenso. De esta manera se va a producir una repolarización hasta que se alcanza el potencial de membrana en reposo en la fase 4. Entonces, recordemos que la repolarización se produce cuando las corrientes de salida son mayores que las corrientes de entrada. Durante esta fase 3, la repolarización se va a deber a una combinación de un ascenso en la conductancia al
potasio, con valores incluso más altos que en el reposo, y un descenso en la conductancia al calcio, que estuvo previamente aumentada durante la fase de meseta. La reducción en la conductancia al calcio va a dar lugar a un descenso en la corriente de entrada de este ion, mientras que el aumento en la conductancia al potasio da lugar a un aumento en la corriente de salida de potasio, de modo que éste se desplaza de forma brusca a favor de su gradiente electroquímico. Por último, tenemos la fase. Una vez que hemos visto el potencial de acción en las células contráctiles, pasemos a describir cómo se da el acoplamiento excitación-contracción que va a resultar finalmente en la contracción y relajación propiamente dichos de las fibras del músculo cardíaco. Para eso vamos a apoyarnos en este esquema donde vamos a ver una secuencia de pasos, ¿okay?, que vamos a ir describiendo progresivamente. Entonces, el potencial de acción, ya vamos aquí para iniciar con el número 1. El potencial de acción entonces que entra en la célula contráctil se mueve por el sarcolema y los túbulos T, donde abre los canales de calcio regulados por voltaje en la membrana celular. El calcio entra en la célula y abre los canales receptores de rianodina o canales R y R. Esto a nivel del retículo sarcoplásmico. Estos receptores de rianodina se activan por la unión del calcio y ellos son canales cuya apertura además produce una liberación de calcio inducida por calcio. Estamos aquí entonces ubicados en el número 3. El calcio almacenado fluye ahora fuera del retículo sarcoplásmico hacia el citosol y crea la llamada chispa de calcio, así, y posteriormente múltiples chispas de diferentes canales de rianodina se suman para crear una señal de calcio. Ya vamos aquí en el número 5. Esta señal de calcio o este calcio que va a estar siendo liberado y que fue liberado del retículo sarcoplásmico va a proporcionar alrededor del 90% del calcio necesario para la contracción muscular. Entonces, el calcio difunde a través del citosol hasta los elementos contráctiles, donde los iones se van a unir a la troponina e inician el ciclo de formación y movimiento de los puentes cruzados responsables de la contracción de la fibra muscular, en este caso cardíaca. En relación a la relajación, a medida que disminuyen las concentraciones de calcio citoplasmático, este ion se separa de la troponina, la miosina libera actina y los filamentos contráctiles se deslizan hacia atrás hasta su posición de relajación. Luego el calcio es transportado nuevamente al retículo sarcoplásmico con ayuda de una bomba ATPasa calcio. En el músculo cardíaco, el calcio, esta es una vía. Ahora, en el músculo cardíaco, el calcio también es eliminado de la célula en intercambio por sodio a través de una proteína contratransportadora de sodio-calcio. Entonces, cada ion de calcio se mueve hacia afuera de la célula en contra de su gradiente y es intercambiado por 3 moléculas de sodio que entran a favor de su gradiente de concentración
mediante esa proteína contratransportadora. Aquí estamos entonces en el número 9. Esos 3 iones de sodio que han entrado a la célula van a ser entonces posteriormente eliminados o sacados de ella por medio de una ATPasa sodio-potasio. Y es así entonces como se cumple este ciclo descrito para lo que es el acoplamiento, excitación. El electrocardiograma es un registro de la actividad eléctrica del corazón. Indica la conducción de los impulsos eléctricos a través del corazón y mide y registra tanto la intensidad de esa actividad eléctrica como los intervalos de tiempo. Un trazado electrocardiográfico muestra los potenciales eléctricos sumados generados por todas las células del corazón. Los diferentes componentes del electrocardiograma reflejan la despolarización o repolarización de las aurículas y los ventrículos. Como la despolarización inicia la contracción muscular, estos eventos eléctricos de un electrocardiograma pueden asociarse con la contracción o con la relajación, que son denominados en conjunto los eventos mecánicos del corazón. El electrocardiograma tiene unos componentes principales. En primer lugar, vamos a tener las ondas, las cuales aparecen como deflexiones por encima o por debajo de la línea base, que es esta del electrocardiograma. Entonces, deflexiones por arriba o por abajo van a ser las ondas. Ellas representan la despolarización o la repolarización de porciones distintas del miocardio y se les asignan letras. Otros componentes de un electrocardiograma son los intervalos y los segmentos entre ondas. La diferencia entre ellos es que los intervalos abarcan a las ondas mientras que los segmentos no. Entonces, aquí por ejemplo tenemos el intervalo QT que va a abarcar a la onda R y a la onda T, mientras que aquí tenemos el segmento PR, que va a ser entonces un segmento de esa línea base que está entre la onda P y la onda R. Cada ciclo cardíaco o cada ciclo contracción, relajación va a producir 3 ondas del electrocardiograma diferenciadas que se denominan P, QRS y T. Se debe señalar que estas ondas no son potenciales de acción, sino que representan variaciones del potencial entre dos regiones de la superficie del corazón, producidas a su vez por los efectos compuestos de los potenciales de acción de numerosas células miocárdicas. Comencemos con la onda P, la cual corresponde a la propagación de la despolarización en las aurículas. La duración de la onda P guarda relación con el tiempo de la conducción a través de las aurículas. El intervalo PR es el tiempo que transcurre desde la despolarización inicial de las aurículas hasta la despolarización inicial de los ventrículos. Dado que el intervalo PR incluye al segmento PR, también entonces guarda relación con el tiempo de conducción a través del nódulo auriculoventricular. La onda o complejo QRS representa la progresión de la despolarización ventricular. Este complejo consta de 3 ondas, Q, R y S. En conjunto, ellas representan entonces la despolarización de los ventrículos. La duración total del complejo QRS es similar a la de la onda P. Esto llama la atención porque el tamaño de los ventrículos es mucho mayor que el de las aurículas. Sin embargo, los ventrículos se despolarizan con la misma rapidez que las aurículas, ya que la velocidad de conducción en el sistema del haz de His y en las fibras de Purkinje es mucho más rápida
que en el sistema de conducción de las aurículas. La conducción entonces del impulso por los ventrículos crea de forma similar una diferencia de potencial que tiene como consecuencia una brusca deflexión hacia arriba de la línea del electrocardiograma que después regresa a la línea base cuando se despolariza toda la masa de los ventrículos. La onda T va a representar la repolarización de los ventrículos. Por último, tenemos el intervalo QT, que comprende a su vez el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. Este intervalo QT representa la primera despolarización ventricular hasta la última repolarización ventricular. Dentro de este intervalo tenemos que el segmento ST va a guardar relación con la meseta que hemos descrito en el potencial de acción de las células contráctiles del músculo cardíaco. El ciclo cardíaco se refiere al patrón repetitivo de contracción y relajación del corazón. La fase de contracción se llama sístole y la fase de relajación se llama diástole. Cuando estos términos se usan sin referencia a cavidades específicas, se refieren a la contracción y relajación de los ventrículos. Es decir, que si no se habla en específico de diástole o sístole auricular, debemos asumir que se están haciendo referencia a la contracción y relajación de los ventrículos. Sin embargo, es importante destacar que, por supuesto, las aurículas también se contraen y se relajan. Hay, por lo tanto, una sístole y una diástole auriculares. La contracción auricular va a ocurrir al final de la diástole, cuando los ventrículos están relajados. Y cuando los ventrículos se contraen durante su sístole, las aurículas están relajadas. Para estudiar el ciclo cardíaco se ha empleado por diversos autores esta clásica figura en la cual este se ha dividido en fases, específicamente en 7, las cuales vemos aquí en la parte superior van desde las letras A hasta la G. Y estas vemos que van a estar separadas por líneas verticales. Además, la figura muestra diferentes fenómenos que se van dando a lo largo del ciclo y que sirven para observar lo que coincide con cada una de estas fases. Vemos, por ejemplo, en la parte más inferior lo que es el electrocardiograma. También se representan simultáneamente la presión y el ventrículo, la presión y el volumen del ventrículo izquierdo, las presiones aórticas y de la aurícula izquierda y también los ruidos cardíacos. La fase A corresponde a la sístole auricular, que es la contracción auricular y la cual está precedida por la onda P en electrocardiograma, que señala la despolarización de las aurículas. Durante esta fase, el ventrículo izquierdo está relajado y como la válvula mitral está abierta, el ventrículo se llena de sangre que procede de la aurícula izquierda, incluso antes de que ocurra la sístole o contracción auricular. Una vez que se da, esta sístole auricular aumenta aún más el volumen ventricular, ya que la sangre es impulsada activamente desde la aurícula izquierda hasta el ventrículo izquierdo. Vemos aquí en el esquema, en esta zona, que esta fase A coincide
con el cuarto ruido cardíaco, el cual no es audible en los adultos sanos, sino que puede escucharse en caso de una hipertrofia ventricular en la que estará disminuida la distensibilidad del ventrículo. Cuando está presente este cuarto ruido cardíaco, él va entonces a coincidir con esta fase de la contracción auricular y está provocado por la contracción de la aurícula contra un ventrículo endurecido y que está tratando de llenarlo. La fase B se corresponde con la contracción ventricular isovolumétrica que comienza durante el complejo QRS, que representa la activación eléctrica de los ventrículos. Cuando se contrae el ventrículo izquierdo, empieza a aumentar la presión en dicho ventrículo. Cuando esa presión excede a la presión de la aurícula izquierda, la válvula mitral se cierra. Al mismo tiempo, en el lado derecho del corazón se cierra la válvula tricúspide. El cierre entonces de las válvulas aurículo-ventriculares genera el primer ruido cardíaco, que lo vemos entonces aquí coincidiendo con esta fase B. La presión ventricular aumenta de manera notable durante esta fase, pero el volumen ventricular permanece constante porque todas las válvulas están cerradas. De hecho, la válvula aórtica ha permanecido cerrada desde el ciclo cardíaco anterior. Entonces hay contracción del ventrículo y un aumento importante, pero el volumen dentro del ventrículo se mantiene igual, isovolumétrico. Fase de eyección ventricular rápida. El ventrículo continúa contrayéndose y la presión ventricular alcanza su valor máximo. Cuando la presión ventricular excede la de la presión aórtica, la válvula aórtica se abre. En este momento, la sangre es expulsada rápidamente desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta a través de su válvula abierta, impulsada por el gradiente de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta. La mayor parte del volumen sistólico se expulsa durante esta eyección ventricular rápida, disminuyendo de forma notable el volumen en los ventrículos. A su vez, aumenta la presión aórtica como resultado del gran volumen de sangre que se le ha añadido súbitamente. Durante esta fase comienza el llenado de las aurículas y la presión de la aurícula izquierda aumenta lentamente a medida que la sangre va regresando hacia el lado izquierdo del corazón desde la circulación pulmonar. Por supuesto, esta sangre se expulsará desde el lado izquierdo del corazón en el ciclo siguiente. El final de esta fase coincide con el final del segmento ST en el electrocardiograma y con el final de la contracción ventricular. La fase D corresponde a la eyección ventricular disminuida. Durante esta, los ventrículos empiezan a repolarizarse, lo que se corresponde en el electrocardiograma con el inicio de la onda T. La presión ventricular desciende porque los ventrículos dejan de contraerse. Ahora bien, como la válvula aórtica sigue abierta, continúa expulsándose sangre desde el ventrículo izquierdo a la aorta, aunque ahora con un ritmo menor. El volumen ventricular también continúa disminuyendo, pero a un ritmo reducido. Aunque continúa llegando sangre a la aorta desde el ventrículo izquierdo, la sangre va como fugándose, distribuyéndose hacia todo lo que es el árbol arterial a un ritmo incluso más rápido,
provocando que descienda la presión aórtica. A su vez, la presión de la aurícula izquierda sigue aumentando a medida que va regresando sangre al lado izquierdo del corazón procedente de los pulmones. La fase de relajación ventricular isovolumétrica o fase E comienza una vez que los ventrículos están completamente repolarizados, lo que en el electrocardiograma está señalado por el final de la onda T. Como el ventrículo izquierdo está relajado, la presión dentro de él desciende de forma notable. Cuando la presión del ventrículo disminuye por debajo del valor de la presión aórtica, la válvula aórtica se cierra. El cierre de la válvula aórtica se produce poco antes que el de la válvula pulmonar, originando el segundo ruido cardíaco. Como todas las válvulas están cerradas de nuevo, no puede expulsarse sangre desde el ventrículo izquierdo, ni el ventrículo izquierdo puede llenarse de sangre procedente de la aurícula. Por lo tanto, durante esta fase, el volumen ventricular se mantiene constante. De allí que se llame una relajación ventricular isovolumétrica. Llenado ventricular rápido, fase F. Cuando la presión ventricular desciende hasta su valor más bajo y ligeramente menor que la presión de la aurícula izquierda, la válvula mitral se abre. Entonces el ventrículo empieza a llenarse de sangre procedente de la aurícula izquierda y el volumen ventricular empieza a aumentar con rapidez. No obstante, la presión ventricular se mantiene baja porque el ventrículo sigue estando relajado y distensible. El flujo de sangre rápido desde las aurículas a los ventrículos es el responsable en esta fase de la aparición del tercer ruido cardíaco, que es normal en los niños y no audible en adultos sanos. Durante esta fase y durante el resto del ciclo cardíaco, la presión aórtica disminuye a medida que la sangre va discurriendo desde la aorta hacia el interior del árbol arterial, las venas y a continuación de regreso al corazón. Por último tenemos la fase G, que corresponde a un llenado ventricular lento o disminuido o fase de diástasis. Esta fase es la más larga del ciclo cardíaco y abarca la porción final del llenado ventricular que se produce a un ritmo ahora más lento que el de la fase previa. Como último punto de este tema de la fisiología del corazón, veremos los efectos del sistema nervioso autónomo sobre el corazón. Para esto, pues utilizaremos como base esta tabla en la cual se resumen los efectos del sistema nervioso autónomo sobre el corazón. Y aquí vemos cómo se indican las acciones, los receptores involucrados en cada división y el mecanismo por el cual ejercen sus efectos cada una de estas divisiones sobre la frecuencia cardíaca, la velocidad de conducción y la contractilidad. De ellos, el más importante va a ser el efecto inotrópico positivo del sistema nervioso simpático sobre la contractilidad, que ya veremos a continuación. Los efectos del sistema nervioso autónomo sobre la frecuencia cardíaca se denominan efectos cronotrópicos. A manera de resumen, podemos indicar que la estimulación simpática aumenta la frecuencia cardíaca, mientras que la estimulación parasimpática la reduce. Ahora bien, ¿cómo producen sus efectos estas divisiones autónomas? En esta gráfica vamos a ver arriba en la figura A, la cual muestra el patrón de activación normal del nódulo sinoauricular.
Recordemos que la despolarización de la fase 4 se produce por la apertura de los canales de sodio, lo que conduce a una corriente de entrada de sodio de despolarización lenta, denominada IF. Una vez que el potencial de membrana se ha despolarizado hasta el potencial umbral, se inicia entonces el potencial de acción. En el caso de la parte B de este esquema, tenemos los efectos cronotrópicos positivos que consisten en un aumento de la frecuencia cardíaca. Aquí entonces este efecto cronotrópico positivo, el más importante va a ser el de la estimulación del sistema nervioso simpático, que corresponde entonces con la figura B. Aquí la noradrenalina que se libera desde las fibras nerviosas simpáticas activa los receptores beta 1 en el nódulo sinoauricular. Estos receptores van a estar acoplados a la adenilciclasa a través de la proteína G. La activación entonces de los receptores beta 1 en el nódulo sinoauricular produce un incremento en la corriente de entrada para el sodio que aumenta la velocidad de la despolarización de la fase 4. Además, hay un aumento de la conductancia al calcio, lo que significa que para alcanzar el umbral se necesitan más canales de calcio y por lo tanto menos despolarización. Es decir, que disminuye el potencial umbral. El aumento de la velocidad de la despolarización de la fase 4 y la reducción del potencial umbral significan que el nódulo sinoauricular se despolariza hasta el potencial umbral con más frecuencia y en consecuencia activa más potenciales de acción por unidad de tiempo. Esto significa entonces que aumenta la frecuencia cardíaca. Luego vamos a tener los efectos cronotrópicos negativos que consisten en una disminución de la frecuencia cardíaca. El ejemplo más importante es el de la estimulación del sistema nervioso parasimpático representado en este esquema con la letra C. La acetilcolina liberada desde las fibras nerviosas parasimpáticas activa los receptores muscarínicos en el nódulo sinoauricular. La activación de los receptores muscarínicos en el nódulo sinoauricular tiene dos efectos que se combinan para producir un descenso en la frecuencia cardíaca. En primer lugar, tenemos que estos receptores están unidos a un tipo de proteína G denominada GK, que inhibe a la adenilciclasa y produce un descenso en la corriente de entrada de sodio. Este descenso disminuye la velocidad de la despolarización de la fase 4. En segundo lugar, la proteína GK incrementa directamente la conductancia de un canal de potasio, aumentando su salida. La potenciación de esta corriente de salida de potasio hace que las células del nódulo sinoauricular se mantengan o estén alejadas del potencial umbral. Además, hay una disminución de la corriente de entrada de calcio, que significa que hay menos canales de calcio funcionales y por consiguiente se necesitará más despolarización para poder alcanzar el umbral, es decir, que el potencial umbral aumenta. Y es lo que vemos entonces aquí representado con la letra C como esa disminución en lo que es la frecuencia cardíaca cuando estamos bajo la actuación de la división simpática del sistema nervioso autónomo. Los efectos del sistema nervioso autónomo sobre la velocidad de conducción se denominan efectos dromotrópicos.
Los incrementos en la velocidad de conducción se denominan efectos dromotrópicos positivos, mientras que la disminución en la velocidad de conducción se denominan efectos dromotrópicos negativos. Las consecuencias fisiológicas más importantes del sistema nervioso autónomo sobre la velocidad de conducción son las que tienen lugar a nivel del nódulo aurículo-ventricular, las cuales a su vez modifican la velocidad a la que se conducen los potenciales de acción desde las aurículas a los ventrículos. La estimulación del sistema nervioso simpático da lugar a un incremento en la velocidad de conducción a través del nódulo aurículo-ventricular, es decir, efecto dromotrópico positivo, que aumenta la velocidad a la que se conducen los potenciales desde las aurículas a los ventrículos. El mecanismo del efecto simpático es un aumento en la corriente de entrada del calcio y un aumento en la velocidad de conducción. Por su parte, la estimulación del sistema nervioso parasimpático da lugar a una disminución en la velocidad de conducción a través del nódulo aurículo-ventricular, que se llamará un efecto dromotrópico negativo, el cual disminuye la velocidad a la que se conducen los potenciales de acción desde las aurículas a los ventrículos. El mecanismo del efecto parasimpático es una combinación de disminución de la conducción o de la corriente de entrada del calcio y un aumento en la corriente de salida de potasio, la cual reduce aún más la corriente de entrada neta. Si la velocidad de conducción a través del nódulo aurículo-ventricular se enlentece lo suficiente, por ejemplo, por un aumento de la actividad parasimpática o por lesiones en el nódulo aurículo-ventricular, es posible que algunos potenciales de acción no sean conducidos en absoluto desde las aurículas a los ventrículos, produciéndose un bloqueo cardíaco. Por último, tenemos los efectos del sistema nervioso autónomo sobre la contractilidad, que se denominan los efectos inotrópicos. La contractilidad o inotropismo es la capacidad intrínseca de las células miocárdicas para desarrollar fuerza a una longitud concreta de la célula muscular. Aquellas sustancias que producen un aumento en la contractilidad se dice que tienen efectos inotrópicos positivos, y ellas entonces aumentan tanto el ritmo de desarrollo de la tensión como la tensión máxima. Aquellas sustancias que producen una disminución de la contractilidad se dice que tienen efectos inotrópicos negativos, ya que reducen el ritmo de desarrollo de la tensión y la tensión máximas. De los efectos del sistema nervioso autónomo sobre la contractilidad, como ya mencionamos, el más importante va a ser el efecto inotrópico positivo del sistema nervioso simpático. La división simpática y las catecolaminas circulantes relacionadas con esta división van a tener un efecto entonces inotrópico positivo sobre el miocardio, es decir, que aumentan la contractilidad. Este efecto inotrópico tiene tres características importantes: aumento de la tensión máxima, aumento del ritmo de desarrollo de la tensión y una velocidad de relajación más rápida. Por su parte, la estimulación del sistema nervioso parasimpático y la acetilcolina va a tener un efecto inotrópico negativo sobre las aurículas, con lo que la contractilidad estará reducida. Bueno, ya con esta diapositiva entonces terminamos con el tema. Les recuerdo
que las bibliografías que pueden consultar son las de los textos de fisiología humana de los autores Linda Constanzo, Gayton, Gannon, Stuart Foss o Tres Guerres. Y pues quedo atenta para cualquier duda que puedan tener. Feliz día para todos.